Nada, soy Julio de La Sportiva y es un día súper especial, o sea, queremos felicitar a todos. Bona diada, no? I feliz Sant Jordi per tothom. Y os voy a pedir disculpas porque estoy un poco nervioso porque estoy en la mesa pues con dos leyendas de la escalada que van a hablar, nos vienen a presentar pues un libro que habla de lo más importante de la escalada, que es la amistad y la pasión por el mismo deporte y cómo se van creciendo, hay una retroalimentación cuando escalamos entre colegas. Da igual en el grado que lo hagamos. Y para mí es lo más importante si os leéis el libro. Es pues esa amistad que surge tanto entre Adam, entre Pietro, que es el autor del libro, y entre Patxi. ¿Vale? No sé si alguno lo ha leído ya o lo habéis podido ojear, pero el libro, sobre todo, aparte de esas grandes escaladas que han definido la escalada moderna, que ha realizado Adam, y también que si ya veréis en el libro que vienen de la mano también de la inspiración de con Patxi y la inspiración con Pietro, ¿vale? Porque ¿todo bien? Vale. Bueno, creo que es lo más importante que os quedéis con esto y nada, voy a empezar, os voy a presentar a cada uno de ellos, bueno, y os pediría un aplauso muy grande para todos. Tenemos a Patxi Zubillaga, Adam Ondra y Iván Torres, que va a ser el conductor. Iván Torres es uno de los mejores periodistas de escalada de este país y entonces, bueno, nos va a guiar por este mundo, bueno, y por el libro que es de Climber. Y nada, como veréis, nos falta una persona, ¿vale? Nos falta una persona que es Pietro del Prat, que es uno de los autores, pero bueno, nos ha dejado un mensaje. Chao Adam, chao Pachi y buenas tardes a todo lo que hay allá a Barcelona. Antes de todo, disculpa, no puedo ser a Barcelona ni en estos días. Entonces voy a hacer un selfie aquí a mi casa. Bueno, hablar de este libro no es fácil, ma voy a intentar. Cuando me preguntaron si quería escribir un libro con Adam y sobre Adam, yo dije, difícil, no. No soy un escritor, no me siento a la altura de escribir un libro sobre el escalador más escalador del mundo y sobre una persona de tan levatura. Y después me dice, bueno, yo tenía la suerte de haber acompañado a Adam en algunas rutas largas, su paredes importantes, cuando él tenía 15, 16 y 17 años. Creo que esto es un tiempo muy, muy, muy importante, muy fuerte para la formación de tu carácter y de tu personalidad. A lo demás, creo que el tiempo pasado en pared es un tiempo especial. Se pueden construir amistades muy profundas que se convierten en una conexión humana muy íntima, muy, muy especial. Entonces, después de 3 expediciones, me sentía de conocer a Adam en un modo bastante, bastante íntimo. Sabía también que no quería que un libro sobre Adam venía escrito para un giornalista deportivo, ma quiere un libro escrito para un amigo que había escalado con él, porque no quería leer un libro que hablaba de números, de grados, de encadenamientos, de medallas de oro o de cosas solamente deportivas. Antes de todo, creo que la comunidad de los escaladores si meritaba, se merceaba un libro sobre Adam el campeón deportivo, ma antes de eso un libro sobre Adam la persona.
Y esto fue mi primer objetivo, escribir un libro sobre Adam, la persona, y sobre la época que Adam vivió. Pero ancora antes de todo, pienso que la escalada es un regalo enorme que la vida te hace. Como todos los regalos, si no están compartidos, son regalos que te llevan mala suerte, un malo karma. Entonces mi objetivo estaba también de compartir una historia tan hermosa como la historia de Adam con la comunidad de los escaladores. Porque creo que Adam ha llevado en esta comunidad una buena luz, ha estado un buen ejemplo por los jóvenes y por todos los escaladores. Adam ha tenido la suerte de ser un escalador muy fuerte en un periodo de la escalada muy hermoso. Creo que fue uno de los últimos escaladores liberos, uno de los primeros veramente deportivo. Un escalador que ha ganado el campeonato del mundo y ha hecho la vía larga más difícil del mundo, soy el capitán, en los lazos de 3 meses. Y sinceramente no creo que esto, una cosa así, podrá pasar en un futuro. Y entonces el libro quiere ser también un poquito un testamento cultural de una época histórica que va terminando, puede ser que ya ha terminado. Si no vas a fijar esto en un libro, corres el riesgo de perderte todo. El web, internet no es suficiente, no es eficaz para hablar de una época histórica entera. Entonces, un testamento cultural para el mundo de los escaladores, pero también una especie de diario, una especie de red, a donde pueden agraparse, aferrarse los recuerdos de muchos escaladores, de Adam, de Pachi, de lo que hay en el libro, pero también de otros escaladores que puedan justo leer questo libro. Bueno, la memoria es muy importante. Yo soy muy contento de recordarme mucho de mi vida de escalador. 2 o 3 veces cada año vuelvo a Lumignano, el sitio de escalada donde empecé a escalar. Y espero la noche cuando soy solo, no puedo más escalar las rutas difíciles que escalaba cuando tenía 16 o 17 años. Ahora tengo 54, rodillas rotas y dedos sin más sangre. Me pongo allá, abajo de esas rutas, e le miro e empiezo a imitarle, empiezo a escalarle no más con mi cuerpo, ma dentro mi cuerpo. Y esto me hace salir una emoción enorme porque me sale toda la vida de mí como escalador. A veces me encuentro a llorar. È un llanto
silente, ma muy dulce. Me salen lágrimas, ma están lágrimas non de tristezza, ovvio, hay un poquito de melancolía, ma non tristezza. Por el contrario, son lágrimas llenas de significado, llenas de senso. Entonces, esto me dice que esas rutas, esos movimientos, esos cantos me dejan mucho más adelante, muchos para allá de esos movimientos. En estas lágrimas y todas la experiencia más hermosa de mi vida, las noches con los fuegos, los campamentos bases, las paredes virgen que he descubierto, las noches en París también. Me sobra de todas las conexiones humanas, los abrazos con los amigos, las miradas de los ojos que se encuentran. Sí, la conexión es humana que la vida me ha regalado, como por ejemplo cuando conocí a Beat Kammerlander, si no hubiera conocido Beat Kammerlander no habría conocido a Adam, y si no hubiera conocido a Adam no habría conocido un personaje come Pachi, tan intenso. La vida de escalador es como un árbol a donde hay ramas que bifurcan en muchas direcciones y no te das cuenta de dónde van estas direcciones. Entonces, nunca yo hubiera imaginado de llevar a escribir un libro sobre Adam. Y espero que este libro puede ser una oportunidad en diferentes direcciones para diferentes escaladores. Para algunos puede ser una oportunidad de reflexión, para otros, para algunos otros pues, puede ser un medio para recordar una época de la escalada tan hermosa como lo que ha vissuto Adam, como la que Adam se vivió. Para otros escaladores puede ser un medio para reconocerse escaladores para siempre, para toda la vida. La memoria es un sentimiento muy importante para mí. No sé, uno de los sentimientos más cerca al amor. ¿Qué decir más? Es mejor que me paro aquí, porque si no divento demasiado romántico. A todos auguro una buena serata e espero también una buena lectura y buenas oportunidades da questo trabajo de Adam y de Migo. Ciao a tutti. Hay un buen aplauso para Pietro, que si no lo conocéis os invito a investigar mucho más sobre Pietro, porque es uno de los escaladores que, si veis las vías que ha hecho, donde ha estado, siempre ha estado en todas las grandes escaladas. O sea, siempre que conocéis a un gran escalador, siempre Pietro está conectado. O sea, cualquier escalador de alto nivel lo conoce. Entonces os invito a conocer su historia, porque él no os la va a contar. O sea, si lo paráis ya veis que puede hablar, pero no le gusta contarla. O sea, que os invito a ello. Y nada, ahora voy a dejar paso a Iván, a Adam y Pachi, y que lo paséis bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a todos. Es un placer estar aquí hoy en Barcelona, un día tan bonito, ¿no? para Cataluña como es la Diada de Sant Jordi, y encima pues poder estar acompañado de Adam, de Pachi y también de Julio. Yo no me voy a alargar mucho porque quiero que sean ellos dos los que hablen y os puedan explicar muchas historias y muchas anécdotas. Y lo primero que me gustaría preguntarles es, ayer lo estuvimos hablando un poquito, preguntarle a Pachi, ¿cómo conociste a Adam? Bueno, me ha emocionado escuchar a Pietro porque me ha recordado muchos momentos y realmente él ha hecho la historia inversa, ¿no? Gracias a Pietro yo conocí a Adam. Era allí fue cuando Adam era muy pequeño y creo que había hecho Wogu con Pietro. Y nos encontramos en Arco, que era un sitio donde en Arco nos encontramos siempre con Pietro, ¿no? Es donde pude conocer a Pietro como parte de la Sportiva. Pero yo a Pietro lo conocía de Siurana, en el camping de Siurana hay una foto de Pietro en Raticón, en la vía... Silbergeier. Silbergeier. Descansando sin manos con un pire del copón, ¿no? Y siempre me quedé, ¿quién es este chaval? Porque en la foto es joven. Era muy joven, iba repitiendo vías muy duras y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo y por la Sportiva pues fue una conexión muy interesante con Pietro porque tiene esa mirada que te penetra y te saca lo mejor. Yo en esa época era un competidor y era un tío muy, no voy a decir solitario, pero sí muy enfocado, pero con Pietro era todo corazón. Y no, le pregunté, no sé si era por envidia, por saber este cacanajo cómo venía, pisando fuerte. Le pregunté qué tal con él, qué tal persona era, cómo se comportaba, si era un repelente. Más allá de lo fuerte que estaba, porque ya sabía que estaba fuerte, era más cómo era como persona. Y me creó la curiosidad, ¿no? Y me empezó a hablar. Y entonces su introducción de Adam era puro amor. Y entonces ya, cuando yo conocí a Adam, ya no era Adam que venía a competir con nosotros. Era Adam que Pietro me había dicho que era un tío, un niño increíble. Entonces ya nos conocimos en algún evento de Arco. Era un crío muy alto, con pelo largo, así desmelenado. Leía mucho, yo me fijaba, leía mucho, yo nunca había leído. Era un tío inteligente, pero bueno, hasta que nos encontramos en el Campeonato del Mundo. Pero realmente donde la conexión fue fuerte, aparte de luchando uno contra el otro, de Campeonato del Mundo, que gané yo. Ahora vamos a hablar de la Copa del Mundo, que ganó él. Quiero ir a donde realmente nos conocimos, que fue, y insisto en Pietro, porque ahí está esa mirada que decía Pietro, me encontré un Adam derrotado en un Campeonato del Mundo que yo ya me había retirado y sentí la necesidad de acercarme a él y ayudarle. Y hubo momentos que nos encontramos antes, pero eso fue el punto de inflexión en nuestra vida. Y de mirarle a Pietro, mirarle a Adam y preguntarle a Pietro, ¿qué le pasa? Y no sé cómo, no me acuerdo si me dijo o no me dijo, creo que no, intenté quedar con él. Y yo me había retirado, claro, era Campeonato del Mundo, estaba Federación Española, estaban los checos y intenté quedar con él en un sitio privado que no nos viese nadie, nadie nos viese y tomar un café. Y ahí empezó toda una vida que sigue aquí. Seguimos siendo súper amigos, creo que es una de las personas, de esas 5 personas en tu vida que siempre están en esos 5 dedos. Y que no necesitamos estar cerca uno del otro, sino que hay conexión desde el minuto cero. De esa relación fácil, amistosa, de cuidarnos el uno al otro y que en un día competimos por quién ganaba el Campeonato del Mundo, quién ganaba la Copa del Mundo, quién hacía el primer tal, quién hacía el primer cual. Y a día de hoy, y con las palabras de Pietro, me doy cuenta cuál es la razón, porque muchas veces me la he preguntado. ¿Por qué? Y hoy
me he puesto en el sitio, he pensado el origen de todo y no puede ser de otra manera con un origen, con una persona con un corazón tan grande como Pietro en el medio, que en realidad cuando él decía que por medio de Beat conoció, creo que el origen de todo en nuestra relación es Pietro. Qué bueno, Pachi, una manera muy bonita de empezar. Me gustaría conocer también tu versión, Adam, y ahora Pachi nombraba ese campeonato del mundo que te ganó, ¿no? Entonces, me gustaría conocer también tu versión y creo que hay una historia divertida ahí. Pietro estaba contando muchas historias que vea muchas cosas como un regalo, que yo veo como un regalo. La cosa que Pachi me ha robado el título de campeón del mundo. Que las cosas es que en la vía semifinal hice el top yo y Pachi era segundo, entonces salió penúltimo para hacer la vía de la final y hizo el top. Sí. Y entonces hice top, me puse contento obviamente, pero ahí es donde salió mi carácter luchador y solo se me ocurrió una cosa. Y fue que había 10.000 chinos allá, como vosotros, pero 10.000 chinos. Y entonces chapé la reunión porque hacía unos años en una competición casi se me pasó el tiempo antes de chapar y casi me descalifican. Lo primero que hice fue chapar y luego me volví loco ante los chinos, que no sabían qué estaba pasando, e intenté ponerlo nervioso. O sea, luego a nivel histórico, imágenes y todo eso pareció que quedó muy bien porque luego gané y Pachi estaba contento ganando el Campeonato del Mundo, pero cuando yo estaba ya celebrándolo yo solo estaba intentando poner nervioso al joven Adam Ondra, que estaba ya con la cuerda atada, e intentaba que se quitase el nudo, echase a correr. Pero cuando bajé al suelo, a la gente que me rodeaba les dije, otra vez voy a ser segundo, ya por cuarta vez, ¿no?, en Campeonato del Mundo, y me sorprendió mucho cuando cayó. Tuve que volver a ver las imágenes y me di cuenta que puede ser que un poquito, mi estrategia que se me ocurrió ahí arriba funcionó. Adam, porque yo estaba en aislamiento, escuchándolo, era muy obvio que Pachi ha hecho top. Entonces la vía me parecía bastante fácil también, pero llegué al último movimiento y hay un pie que al final no sirvió para nada. Entonces estaba guardando el pie, puse el pie ahí, entendí que no era el método, entonces volví a hacer con un pie por la derecha y cuando salté, toco este cazo más grande del mundo. Pero caí. Sí. No podría cogerla. Yo ese vídeo lo vi muchas veces porque... Y me alegro mucho de haberlo ganado, realmente. O sea, no os imagináis cuánto. Creo que unos años después, ¿no? Adam como que se giraron las tornas, ¿no? Y por fin pues pudo coronarse como campeón, ¿no? Pero hay una historia bonita también, ¿no?, en ese cambio de título. Sí, bueno, os he hecho un resumen de cuál fue el flechazo, ¿no? Pero entre este Campeonato del Mundo, que fue un 5 de julio del 2009, y cuando Adam empezó a entrenar, que fue como un enero, diciembre, finales de diciembre del 2013, hubo el año ese del 2009 donde este cabrón no me dejaba ganar la tercera Copa del Mundo. Era como, es que vino muy fuerte. Volvimos de China, gané yo una prueba de Copa del Mundo en Chamonix y luego empezamos y yo la empecé a liar. Esa liada de China de pasar segundo a finales me volvió a pasar y hacíamos top los dos y ganaba él. Pero lo más chulo fue que al día siguiente de IMST, de una competición en IMST, ¿qué pasó esto? Que me enfadé con los equipadores, que encima era Carles Brasco, aquí catalán, que estaba con Dani Andrada, y me enfadé mogollón con ellos y no, me dijo, has fallado. Y yo, no, pero teníais que haber hecho una vía más larga hasta arriba, habéis dejado el muro en el medio. Y me enfadé un montón, pero estaba cabreado. Pero bueno, total, que al día siguiente fuimos a un sector en Asereit, allá al lado de IMST, y él había hecho un 9A esa semana, y me flasheó que podía haber sido
un 9 al flash, el primero de la historia, ¿no? Que ya está. Pero, tío, lo hizo. Y bien, a su manera. Fue un flash enemigo por altura, que es broma lo de enemigo, ¿eh? O sea, su beta era diferente al mío, pero es que si llega a cuadrar que él era como yo, es que igual podía haberla hecho. Y él estaba en esa lucha. En ese momento, para que entendáis el contexto, ellos dos estaban buscando intentar encadenar el primer 9A al flash. Bueno, yo no sé, yo... 9 al flash sí, del mundo. no, tampoco. Él sí que es más metódico en este tipo de cosas. Yo siempre he sido más a lo que salga y van saliendo cosas, pero lo intentó. Y para mí eso fue un regalo muy grande de decir, este tío, ¿sabes? Al menos conmigo es honesto, y fijaros que estábamos luchando a muerte. O sea, que ese año acabamos la Copa del Mundo, que yo casi le echo veneno en el plato, ¿sabes? Para ver si volvía a ganar, pero... Y eso fue un punto que para mí dije, y no sentía eso en el mundo de la escalada. No lo sentía, había tenido muchos problemas con compañeros, con otros equipos, con historias, y no sentía esto para nada. Y apareció una persona, una personita, pues era alto, pero era joven, que me empezó a enseñar que había mucho más allá en el deporte y mucho más allá en las relaciones. Sí. Y Adam, ¿tú en qué momento sucede eso, que la relación pasa de ser como compañeros pero competidores, ¿no? Pasa a ser una relación realmente de amistad? Creo que empezó de verdad en 2011, otra vez en arco, campeonato del mundo en arco, donde 2 años después de esta Compe de China, yo quise mucho ganar en arco. Pero no sé, fue un momento muy raro, no venía súper bien, no escalaron súper bien en las cualificaciones y sentía, no tengo posibilidad. Y en este momento Pachi me ayudó un montón. Me ayudó un montón con toda su experiencia y al final no gané en arco, pero por lo menos en la vía final he escalado súper bien. Y al final me había quedado tercero. Y 2 años después, llamé a Pachi, que quise probar una vía en Valsola, en País Vasco, que podría ser primer 9A a vista del mundo. Y al final, Pachi, en este momento, no era escalador, era surfista. Ese día, al final, ni no probé el domani, pero que quizás, gracias a esta visita, volvió a escalar otra vez. Imaginaros, estoy en Ericeira, allá en Portugal, surfeando, tomando unas cervezas después de un día de surfing increíble y llamada de Adam. Yo. Hola Adam, ¿qué tal? Oh, Pachi, ¿qué tal? Tal. Que es que quiero ir a Valzola a probarle el domani a vista y tal. Y bueno, yo no me acuerdo, pero vuelvo mañana o vuelvo pasado. Y bueno, pues la semana que viene voy. Vale. Y claro, imaginaros, yo no tenía confianza con él para nada. Y llegó el día. Y Valsola es una cueva donde la condición es muy importante. Y hay un efecto térmico que cuando cambia, según qué aire hace, sube la temperatura, explota la humedad de la cueva y se moja entera. Y pues Diana, ese día, además es que venía para 2 días, no os creáis que viene para una semana, para un día. Pues un día. Bueno, 2, entre que vienes, vas y tal. Bueno, vamos a la cueva y la cueva empapada. Y yo, hoy no se puede. Es que te vas a caer seguro. Pero bueno. Y le dije, ¿confías en mí? ¿Sabes? No le conocía. No, o sea, sí le conocía, pero no nos conocíamos, no había confianza, no había nada. Y ¿confías en mí? Pues puedo decir algo. Y claro, era Adam Ondra, ¿sabes? Como, no la pruebes.
Y claro, ahí puedes pensar, ¿me está diciendo que no la pruebe para que no la haga o me está diciendo honestamente que no la pruebe por algo? Mira, Adam, es que las condiciones son importantes, esto no se va a mover de aquí, tranquilo, tal. Y me escuchó y no la probó. Y hiciste Ira, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Hizo Ira, hizo la primera extensión de una vía que había equipado y pues ya se llevó su regalito, ¿no? Y al año siguiente ya volvió. Y ahí ya hubo condiciones. ¿Lo ha hecho? Sí, 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 sí. Y muy bien, y muy bien. Y en este momento ya Pachi era mi entrenador. Sí, es verdad, es verdad. Sí, luego ya, después de estar en Valchola el 2013, que no soy bueno en fechas, pero aquella época de surfista estoy un poco... Os puedo decir días concretos del 2000 al 2009 o 2010, pero esos 3 años, no sé qué, no sé, me mareé en algún barco o algo, que no me acuerdo muy bien. Oye, cuando empezó ya esa relación como de alumno-profesor, ¿no? Pachi siendo tu entrenador, ¿cómo os organizabais? O sea, ¿tú le pasabas los entrenamientos a distancia, ibas haciendo un seguimiento conforme él te daba el feedback? Bueno, ¿Tú venías a entrenar a Adam aquí con Pachi? No. Y además, aparte de esto, me parece que lo llevabais en secreto. No. Te cuento, os cuento un poco. El tema es que en invierno del 2013 volvimos a quedar para escalar y nos fuimos a Margalef. Y fuimos con la autocaravana, unos amigos, encima unos amigos que venían del surf, imaginaros, ¿no? Unos amigos míos así de otro mundo, nos encontramos que escalan un poco y Adam enseñándoles en las TX2 ahí haciendo seisas cómo se hacían, ¿no? Es como un poco, fue súper surrealista. Pero bueno, volvimos a casa, bueno, estábamos allá y un día, entre unos vinitos allá del Priorat, me dice, he pensado que quiero entrenar. Y yo, chan, porque yo ya había arrancado con lo del online training, con Puck Training y todo esto. Y yo, es que, ¿cómo decir? Es una responsabilidad si un Adam Ondra te dice para entrenar. Y yo, esperando que no dijese nada y quiero que me entrenes tú. Y yo, chan. Y yo, como soy así, venga. Ya lo haremos. Es una responsabilidad. Cuando no es lo mismo, yo me había entrenado a mí mismo, había ganado el campeonato del mundo, copas del mundo, pero yo confiaba en mí mismo. Adam, ¿y tú por qué escogiste a Pachi? Podías escoger a seguramente cualquier persona en el mundo, te habría dicho que sí, ¿no? Si le pedías que te entrenara. ¿Por qué escogiste a Pachi y no a otra persona? Varios motivos. Pero yo creo que hay pocas personas en tu vida que encuentras y sientes que hay algo especial. Y es Pachi, es Pietro. Y en más, confía tanto en Pachi porque él tenía toda la experiencia. Porque mi objetivo era ganar el campeonato del mundo. Y él lo conseguía. Después de bastantes intentos. 3 veces segundo y casi cuarta vez, otra vez. Segunda vez, título robado de un escalador checo, Tomás Brase. De su ciudad. De mi ciudad. No, él no tuvo la culpa, Pero bueno. Entonces, por eso. Porque yo antes estaba un niño muy raro, que claro que estaba escalando mucho con mis padres, que me han ayudado un montón, me portaban a escalar en roca, a las competiciones, pero siempre quise hacer las cosas que me gustaría, ¿no? Llegar a un sitio de escalada y mis padres diciéndome, creo que vas a probar esta vía. Y yo digo, no, esta vía no me gusta, quiero probar esta. Sí, entrenamiento, digamos, que ya con 12 años lo he hecho yo. Sobre todo como un niño quería ser muy individualista. Entonces, para mí, aceptar a una otra persona que me diga cómo lo haga, cómo hacerlo, no fue fácil.
Y en Pachi tenía mucha confianza por toda la experiencia que tenía. Y así fue. Empezamos en diciembre, creo que fue diciembre, que él mismo me dijo, voy a aprovechar que he decidido entrenar para estudiar. Y sacó la carrera, dormía muy poco, muy malo para entrenar, para recuperar, pero bueno, a él le funcionaba, estaba súper motivado. Y sí que es cierto que hubo un cambio físico en él, entrenó mucho, la piel también, hubo un hándicap con la piel, donde tuvo muchos problemas. Y bueno, sacó la carrera, llegó al Campeonato del Mundo de Boulder, ganó en Múnich, y fue de los pocos campeonatos del mundo que se hizo en 2 eventos, y ganó el de Boulder y luego ganó el de dificultad en septiembre. Y bueno, pues ahí fue como, pues eso, cuando tocas un poco el cielo en esta manera, que también es cierto que él para esa época ya había hecho la dura. Quiero decir que ya estaba meando muy por encima de lo que yo de alguna manera ya había llegado, ¿no? Pero aún así hay una cosa que yo siempre he sentido, que da igual el deporte con el que trate o el nivel con el que se trate, que cuando tú llegas al límite, estás sentado en una silla de campeonato del mundo antes con la cuerda, esas sensaciones, esa presión, todo eso, si realmente has sido capaz de entenderlo y lo puedes compartir, eso es mucho de lo que hace que su vínculo y el mío sea tan grande, ¿no? O presiones grandes que nosotros mismos nos las hemos puesto, que ningún sponsor te lo pone, ni ninguna empresa ni nada, que es algo que nosotros, por nuestro carácter, y por nuestro carácter llegamos donde llegamos, nos presionamos a nosotros mismos. Quiero hacer el primer 9 a vista, quiero hacer el primer no sé qué, quiero hacer esta vía, quiero hacer downward, y aún así hay una cosa que tenemos él en bueno y yo en malo, quiero decir, en escalador mejor o peor, que nuestro cerebro sí que es bastante parecido, a nivel emocional, y eso hace que sea muy fácil entenderle y ayudarle en muchos momentos, como por ejemplo Campeonato del Mundo, donde él estaba como trabado, que no llegaba, que siempre llegaba fuera de forma, que no lo conseguía, que tenía miedo de no conseguirlo, porque lo necesitaba. Y luego, ¿cuántos has ganado? 3. 3. Qué cabrón. Oye, ahora que os conocemos ya un poquito mejor, yo no he podido leer todavía este libro, Adam, pero Julio sí, creo que ha puesto además la directa en estos últimos días, y creo que también tenía alguna pregunta que ha sacado de ahí del libro, ¿no? Bueno, yo me compré el libro en el Sant Jordi pasado, y hablando me gusta la anécdota porque estaba con una amiga, me voy a comprar el libro, y yo estaría muy bien tener, ¿no?, el próximo Sant Jordi, hacer un Sant Jordi con Adam, con Pietro y con Pachi. Y bueno, os la quería contar. Y sí, me leí el libro súper rápido, porque al principio pensaba que iba a ser un libro de puramente escalada, de métodos, de grados, y me enganchó conocer primero la vida de Adam, cómo ha sido, y después esas interconexiones que había. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros capítulos, que es como te vas con Pietro a Madagascar. No nos hagas ningún spoiler, Es como te vas, me gusta mucho como, por ejemplo, te vas, esa pasión que hay de me voy con Pietro a Madagascar. Os lo recomiendo. Es como dijiste, me voy con él porque realmente no habías hecho ninguna vía larga. Porque, simplemente confiaste en Pietro y te fuiste. Sí, es guía alpina. Y tiene una mirada que profundiza mucho. Ya lo hemos dicho. No hace falta. Te vas al fin del mundo con Pietro. Conozco la mirada de Pietro. Al fin del mundo con Pietro. Y conocía cómo hacer el nudo en la cuerda y chapar las cintas en parabots. ¿Y cuando no había cintas? ¿Ah? ¿Cuando no había chapas? ¿Cuando no había parabols? Hice un run out. La chapa está más lejos. Oye, Adam, pero ahora que Julio ha sacado el tema este, ¿no?, de la escalada en pared,
Después también pudiste repetir, hacer la primera repetición de Downwall en el Capitán, en Yosemite, además encadenaste la vía muy rápido. ¿No tenías, era tu primera vez en el Capitán, si no recuerdo mal, o habías escalado poco, Sí, no? sí. Tenías poca experiencia en pared. Realmente, o sea, tú cuando te metiste en esa pared, ¿pensabas que podías hacer la vía? Sí. O... Al final es toda escalada. Si haces un boulder 2 metros hasta arriba del suelo, o al final Downwall es un boulder de 5 metros, 500 metros arriba del suelo. Bueno, lo mismo. Todo el resto es un poco más fácil, ¿no? Es un boulder de regletas pequeñas, y si al final consigues de concentrarte solo a la escalada, que no piensas que eres tan alto, no piensas que quizás has dormido mal en el portalage, es escalada. Y todo esto me encanta. Y en la escalada se hacen muchas bromas con el tema ese de que siempre tenemos como alguna excusa, ¿no? Cuando no encadenamos, es que he dormido mal, no he comido bien, estoy cansado, mucho trabajo durante toda la semana. ¿Tú eres una persona de poner excusas o no? Sí. Nunca digo que escalada no me gusta. Creo que las más excusas hago por las condiciones. Que decir que no depende de las condiciones no tiene sentido. Depende mucho de las condiciones. Y también es un arte de decidir, hoy no escalo porque no tiene sentido por las condiciones. A mí esto es una cosa, esto que comentas ahora, que me parece muy loca, que esa época que estabas buscando como el primer 9A a vista de la historia, ¿no? Y lo ibas explicando por redes sociales y llegabas a un sitio, ¿no? Por ejemplo, a Valchola Domani, porque recuerdo ver algún vídeo, viendo cosas por redes, ¿no? Buscando, pues bueno, condiciones meteorológicas en Valchola, País Vasco, venga, me voy allí, ¿no? Si no es allí, me voy a otro sitio, ¿no? Eso a nivel mental, más allá de la dificultad de intentar encadenar una vía de ese nivel en esa época a vista, ¿suponía como un extra de presión para ti, estar como buscando continuamente el sitio y el momento? Siempre hay una presión. Si de verdad quieres algo y puede ser campeonato del mundo, 9 a vista o 9 más o 9C, siempre hay una presión. Para mí personalmente quizás querer una vía a vista es quizás un poco menos presión que tener un proyecto que pruebas muchas semanas, porque no sabes qué esperar. No hay estos pasos de pesadilla donde habías caído muchas veces antes. Si pruebas una vía a vista, de un punto de vista un poco más fácil, porque lo pruebas y o lo hagas o no. Curiosamente, Pachi fue el primer escalador en el mundo en encadenar un 8C más a vista. Yuji Hirayama había sido el primero en hacer 8C más, después Pachi. Cuando tú buscabas ese objetivo con el 9A, ¿buscaste el consejo de Pachi, Adam? No sé cómo, si ahí hubo... Yo creo que en tema de roca no le he podido dar consejos. O sea, a nivel escalada le he podido dar a nivel psicológico. O sea, yo, por mucho que he entrenado escaladores, yo realmente me siento que donde realmente entro es en la psicología del escalador. Y a mí es que me daba igual hablar de 9As, 9Es, 9Cs. Yo los metía en estímulos mentales de cómo gestionar esa emoción. Y bien eso, bien downwall, bien... Y siempre diré, no sé si es algo real o no, es como... Me ha pasado varias veces con Adam. Me acuerdo de él a la noche. No es que tenga sueños húmedos, sino me acuerdo de él. Y al día siguiente le llamo. Y me ha pasado, o le escribo. Y es como cuando estaba en Downwall, lo estaba siguiendo, un mensaje, y siento un mensaje como ayuda, ¿sabes? Tenemos una conversación y al día siguiente he hecho la vía. O más cerca en el tiempo, antes de los Juegos Olímpicos. Pues cómo estás, tal, y yo siento la necesidad de decir, si quieres voy.
y hostia, vale, ven, ¿sabes? O yo qué sé, o... Vale. Es como tenemos esa conexión que no hace falta decir las cosas ni pedirlas para ver el uno el otro la necesidad que tenemos, ¿no? Y yo ahí es donde juego mucho el papel, porque bien para los Juegos Olímpicos, pues él está viviendo quizás lo mismo que viví yo con un campeonato del mundo, quitando las diferencias de qué es cada cosa y la importancia de cada cosa hoy día, ¿no? Dejando claro que los Juegos Olímpicos es el evento más importante de todos, pero cuando yo competía no lo era y era el campeonato del mundo, entonces era todo. Y eso me llevó a tal límite que me fue un aprendizaje muy importante. Y muchas veces lo aparco ese aprendizaje porque muchas veces me hace sentir mal de lo duro que fue. Y bueno, tengo el recuerdo antes de los Juegos Olímpicos de pasar, no sé si fueron 6 días, 7 días con Adam en Innsbruck, donde yo ahí me removí por dentro entero para intentar ayudarle porque era una situación muy dura. No, ni bonita, fea, no, dura. Y es ahí donde sin querer yo siento la llamada, ¿no? del universo que me está diciendo, pégale un toque, ofrécete, ¿sabes? Y siempre cuadra, siempre es como, tengo tiempo, ¿tienes tiempo? Sí, tengo tiempo para ti. Y pues venga, a mí me encanta estar con él. Es un aprendizaje y muchas veces es duro, insisto, cuando son cosas como el Campeonato del Mundo donde remuevo todo el esfuerzo, energía y todo que puse y que por suerte salió bien, pero podía haber vuelto a ser un segundo, ¿sabes? Y eso me recuerda, me hace... Pero bueno, al final Pietro decía, ¿no? El compartir, si todo lo que haces no lo compartes, o lo que haces no lo compartes, realmente a mí no me sirve de nada. Es muy difícil disfrutar de aquello que has creado, ese legado que puedes dejar, si no hay un legado y si no lo compartes. Y muchas veces me esfuerzo para sacar realmente el lado más oscuro que he podido vivir para poder ayudarle. Y es donde realmente, más que aquel campeonato del mundo, muchas veces he revivido todo aquello y es donde realmente ha tenido sentido todo aquello que hice. Todo aquello que hice. Cuando le puedo ayudar y aunque sea para que esté una semana tranquilo antes de ir allá, ¿sabes? Es el legado, ¿no? de alguna manera. Y cambiando un poco de tercio, y Adam, a ti muchas veces se te ha calificado como el mejor escalador del mundo, ¿no? Y a mí este es un debate que me gusta hablar con mucha gente. Hace poco lo comentábamos con Julio, y es que realmente yo me pregunto muchas veces, y por eso me gusta debatirlo, que ¿quién es realmente el mejor escalador del mundo, ¿no? ¿Quién es el mejor en boulder? ¿Quién es el mejor en pared? ¿Quién es el mejor en dificultad? Porque la escalada es una disciplina muy amplia, ¿no? Y a ti te han puesto muchas veces esa etiqueta, ¿no? De ser el mejor escalador del mundo. Ahora te voy a hacer la pregunta y no sé qué vas a responder, pero tú... No lo respondo. Ya que estamos aquí, puedes aprovechar para... No, ¿tú te sientes como...? Quizás me siento mejor de escalar a vista en Flash. Y seguramente no en las competiciones. Ahora mismo seguramente no. Más fuerte en la fuerza pura, seguramente no. Pero es curioso, ¿no? Porque en otros deportes es fácil, ¿no? Saber quién es el mejor, yo qué sé, el mejor atleta en los 100 metros, ¿no? O el mejor jugador de fútbol, yo qué sé, ¿no? En muchos otros deportes es fácil porque mides una marca, ¿no? En la escalada es muy complicado. Tú has conseguido grandes hitos, ¿no? Escalar down wall, 9A más al flash, 9A de boulder también, pero por ejemplo, ¿sientes que te falta algo? Medalla de Juegos Olímpicos. Estarás es el único motivo por qué sigo a competir, pero no sé si de verdad voy a probar todavía. ¿Te motiva, es demasiado duro. ¿Te motiva a entrenar para llegar a Los Ángeles? Sí, me motiva a escalar en roca también. Y es difícil porque no es que no hay perder. No es que no hay nada de perder. Hay bastante mucho de perder. Que también Juegos Olímpicos en Los Ángeles son dentro de 2 años. Si quiero tener mi chance, tengo que entrenar mucho y luego quizás estoy
demasiado viejo a hacer mis sueños en roca. No es fácil. Y Pachi, hablando de los Juegos Olímpicos, esto recuerdo también cuando anunciaron que la escalada iba a ser olímpica, lo hablaba con Ramón Julián, ¿no? Y le he preguntado a Ramón si él quería o le gustaría estar en Tokio, y Ramón me dijo que sí, pero bueno, después acabó retirándose poquito antes, ¿no? ¿A ti te hubiera gustado en tu época como competidor poder estar en unos Juegos Olímpicos? Obviamente sí. Si hubiese habido Juegos Olímpicos en esa época, obviamente seguro. Yo intentaba ganarlo todo. O sea, suena así un poco raro, aunque nunca me planteaba el primer puesto. Mi sueño siempre fue ganarlo todo, aunque una vez de que soñé ya me olvidaba de ganar y solo me planteaba en hacer las cosas como podía hacer y visualizar que nunca visualizaba el podium. Realmente creo que mi carácter en ese sentido nunca ha sido de ganador, todo lo contrario. Y entonces, para no hacerle caso a mi instinto, lo cambiaba a intentar hacerlo lo mejor posible en todo lo que estaba en mis manos, ¿no? Y seguramente que si hubiese habido Juegos Olímpicos, hubiese ido a muerte, seguro. Una vez que me retiré, ya todas esas expectativas de competidor y todo eso, de hecho incluso he estado años odiando la competición y lo único que me aferraba a la competición era Adam. O sea, era lo único que me hacía ir a compes, a verlas, disfrutarlas, sufrir un montón con él, sufrir un montón. Pero obviamente si hubiese habido en esa época, pues hubo los World Games, que eran como esos Juegos no olímpicos de los deportes, o sea, Juegos Olímpicos de los deportes no olímpicos y tal, pero claro, lo que es hoy estaba en el CAR, viendo el CAR y es increíble lo que se vive allí, ¿no? Con los Juegos Olímpicos, y claro, pues nunca he tenido la oportunidad, ni de delante ni de atrás, al final, o sea, quiero decir, ni como entrenador, ni como... Pero porque tampoco es mi lugar, ¿sabes? Es como, me gusta disfrutarlo desde fuera, sin sufrir, pues sufro lo mío, pero sin sufrir, pero bueno, me parece que ha sido una evolución muy increíble de la escalada, que la escalada ha pegado un salto cuanti y cualitativo en muchos aspectos y hará que la escalada en el nivel suba porque hay muchos más recursos y mucha más gente, captación de talentos mucho más fácil que antes, y eso es un cambio con los pros y los contras que puede generar, ¿no? Pero desde esto me he ido ahí por los cerros de Úbeda, pero la respuesta directa es por supuesto. Y aquí ahora habrá bastante gente, o a lo mejor algunos, ¿no?, que para ellos y para ellas sois algunos de sus referentes, ¿no? Pachi y Adam. Me gustaría saber cuáles son tus referentes, Adam, en el mundo de la escalada y también los tuyos, Pachi. Yo creo que tengo muchos referentes del pasado, que yo crecía con mis ídolos en un libro que se llama Rockstars, por ejemplo. Pero creo que de verdad cuando yo crecía como escalador, la escalada era muy diferente. Y hoy la escalada, sobre todo los últimos 6-7 años, se había cambiado mucho. Y eso fue también quizás un motivo para escribir este libro con Pietro, para un poco mantener cómo vemos la escalada nosotros con Pietro. Que Pietro ha hablado de los escaladores libres, que creo que en esta palabra libre es sobre todo libre en la cabeza y en tu corazón. Y por lo malo o bueno, la escalada es un poco diferente. Y yo creo que tener la misma vida que había tenido yo, como estaba muy joven, ahora mismo es quizás
imposible. Y no es malo, no es bueno, es así. Yo creo que si eres un escalador de 16 años, más o menos hay que escoger. ¿Quieres hacer compes? ¿Quieres hacer roca? Y combinarlo todo como lo hacía yo, que fue súper divertido, no es posible. Y estoy muy contento de poder hacer todo esto. Pero era importante que este libro es un poco testamento de esta época de la escalada, que quizás es la mía época, pero muy parecido de los años 90 o 80 también, cuando crecía Pietro. Y para ti, Pachi, no sé si referentes del pasado Sí. y quizás alguno también del presente, aparte de Lo que Adam. dice Adam es, bueno, yo os voy a contar. Ayer venía para aquí, a Barcelona, y he estado con Dani Andrada, que es uno de... Pachi, nos quedan 20 y pico minutos. No, rápido. Perdona. No te quiero cortar, Es pero que te me conocemos. encanta contar historias y son súper psicoterapéuticas para mí. Y, bueno, y si me das un micro, pues... Bueno, venía ayer en el coche y venía emocionado realmente porque, hostia, juntarme con un amigo como Adam, con el equipo y todo, pero venía de haber estado con Dani Andrada, que para mí es un personaje que es una pasada, es que es increíble, un referente, uno de los number ones. Un Pachi Arocena que fue un gran referente de pequeño. Luego tuvimos nuestra guerra de egos porque dos gallos en un gallinero no entran y éramos los dos unos gallitos de cojones. Hasta que yo entendí que yo era el hermano pequeño y por eso me llamaron Pachilín. Dani Andrada me llamó Pachilín porque estaba el Pachi grande, entonces era el Pachi pequeño. Pachi Arocena. Luego de libros, Golf and Gulik, Kurt Albert, Ben Moon, que luego lo he podido conocer por otras historias, y Adam, que venía ayer y decía, voy a estar con dos de los más grandes referentes de mi vida, que han marcado realmente, porque el 2010, 11 yo me retiro, y parece, en mis sentimientos, siento que una vida como escaladora ya ha acabado. Y hasta ahí, pues uno de los grandes referentes es Dani Andrada, ¿no? Pero es que después es como Pachi 2.0, otro tipo de escalador, y el referente es él. Y me encontré ayer, si no sumo que estuve con el campeón olímpico viendo cómo entrenaba, ¿no? Con Alberto, que es otro gran amigo. Todavía no es referente. Le quedan unos años de experiencia para ser un gran referente, y lo será, estoy convencido que lo será. Pero a nivel referentes, donde la experiencia, el tiempo, lo que han hecho, y ya más allá de todos los que ha hecho él, que ha hecho Dani, las cientos, miles de vías que ha podido equipar, y que por eso estamos aquí, y él está aquí, y todos estamos aquí, ¿no? Es súper interesante, y libros como el de él, o el mismo libro de Dani, ¿no? que cuenta un poco y que marca un poco lo que es el legado. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo hemos llegado aquí? Porque si no se olvida. Y solo vemos lo que las redes sociales ahora nos van a robar, que es una información demasiado rápida, que ya no sabes qué es verdad, qué es mentira, y antes era, melancólicamente dicho, era mucho más interesante, mucho más intenso, y entraba en el corazón, entraba en la memoria de cada uno, de cómo Bernabé Fernández talonaba en una competición que hizo tercero cuando era un puto cacanajo después de hacer Monster of Forever, creo que era primero 8B con 15 años, ¿no? O las fotos de Araquiri de Bernabé o las de Orujo, ¿no? Y esas cosas que se te meten aquí. O Dani Andrada calentando en Vitoria en una Copa de España que fui a ver cuando era un cacanajo y cómo calentaban sin pies, y yo al día siguiente me iba al Roco a calentar a hacer boulder sin pies y no me podía colgar de las manos. Y la manera de aprender y la manera de idolatrar de alguna manera el destino que yo quiero tener, ¿no? Y por eso realmente es muy interesante. Libros como el de Adam, el de Dani o muchos otros, o el de Gulik incluso, que marca la escalada deportiva, que es muy joven en sí, los inicios, el proceso, el progreso, y espero que el futuro sea guay.
y espero que no nos perdamos en tanta información. Creo que es fácil de ser aquí como un viejo dinosaurio, como dice siempre Pietro. Y no digamos que la escalada viene en la carretera mala. Hay muchas cosas muy guapas que, por ejemplo, quizás en tu generación no hubiera mucha amistad entre rivales en las competiciones. Ahora mismo creo que es mucho mejor. Que hay de verdad buenos vibes en la zona de aislamiento. Pero creo que este libro es importante también que ahora mismo es quizás también posible de escalar en muchas maneras, que quizás también solo hacer rocódromo dentro y estar súper feliz de hacer una buena sesión. Pero este libro te también muestra que hay otras maneras como puedes disfrutar la escalada, que quizás ahora es fácil de olvidarse. A mí me gustaría sacar un tema, nos quedan 15 minutos, podríamos estar ahora horas hablando de esto, podría hacer miles de preguntas. En la portada del libro es una foto icónica. Seguramente muchos pues sabréis dónde está escalando Adam en esa foto, ¿no? A día de hoy solo hay 5 propuestas de 9C en el mundo, de 5 escaladores diferentes, y ninguna de esas vías ha sido repetida todavía. ¿Quién crees que puede ser el primer repetidor o quien empuje un poquito más el nivel en roca? Porque tú marcaste ahí, ¿no?, como otro punto de inflexión, ¿no?, en una propuesta de un nuevo grado, que fue el 9C, ¿no?, algo que parecía impensable hace unos cuantos años, y tardó bastante hasta que llegó la siguiente propuesta, y ahora en poco tiempo hemos visto 2 propuestas más de 9C, ¿no?, la de Jorge en Café Colombia y Sean Bailey en una vía en Estados Unidos. Pero nadie ha sido capaz todavía de repetir una de las vías propuestas. ¿Cuál crees que es el motivo y si crees que llegará pronto esa primera repetición? Yo creo que sobre todo es un poco más motivante hacer una primera ascensión en vez de repetir una vía. Y hay bastante gente que ha probado ya tu propuesta Silence. Yo muchas veces he oído decir que una vía complicada de probar o de repetir, porque bueno, ese paso es bastante extraño, ¿no?, de ejecutar. ¿Crees que es uno de los motivos, ¿no?, determinantes a la hora de que haya una barrera en ese caso, en esa vía? Es lo que al final define el grado ahí. Yo no soy el más fuerte, pero creo que sé cómo escalar y mi fuerza es quizás los pasos más extraños de posible. Y por eso tenía el coraje de proponer para esta vía 9C, que me parecía dura. Al final se encontraba un método un poco menos raro y creo que se va a repetir pronto. Y entonces tú en estos momentos te sientes más motivado quizás por buscar ir un paso más allá, o lo has pensado, o te lo has planteado en los últimos años, o estás en otra etapa. Ahora no tengo un proyecto súper específico y eso me también hace muy feliz. Y ahora vivimos en Arco, en Italia, que tiene mucha roca y ojalá que encuentro algo interesante. Los dos sois padres, tenéis niños pequeñitos. El de Adam Hugo tiene 4 años, si no me equivoco, y Pachi también por ahí, ¿no? Nim tiene 7. 7. ¿Os gustaría que fueran escaladores profesionales como vosotros? No. Puedo alargarme, pero no me dejáis, así que no. Un poquito más tenemos tiempo todavía. Era broma. Todo el rato estoy diciendo que mi vida como profesional fue muy intensa, ¿no? Entonces, como padre, y supongo que más de si hay padres aquí y madres, no queremos que los hijos sufran, ¿verdad? Ya está. Luego, si decide, tiene el gen del luchador,
y pues le tendré que seguir. Pero de momento dejo que elija. Tiene 7 años, pasa muy poco tiempo en los sectores, muy poco. No lo llevo, intento no llevarlo, porque tengo la experiencia de su hermano que ya no quiere saber nada de escalar. Y me gustaría, realmente lo que sí que me gustaría es poder compartir cordada con él. Eso es un sueño. Por eso estoy intentando hacer las cosas como yo creo que son la manera de hacerlas mejor. Es darle lo que él pide. Hace de todo. Él se siente escalador. Ahora quiere abrir una vía, porque el otro día Dani le enseñó cómo hacer tallaos. Tremendo ese vídeo, ¿eh? Sí. Y estoy todo loco buscando una pared para ir a equipar con él. Entonces, creo que es un buen approach a la escalada, ¿no? Pero me gustaría realmente, si mi sueño sería seguir teniendo esa esencia de familia escaladora, Ingrid, Nim, Judy y yo, y poder disfrutar de lo que nos gusta, ¿no? No vivimos en Barcelona, no tenemos el Block District ni el equipo de competición ni de entrenamiento para poder estar ahí y que hay entrenadores los sigan, etcétera, etcétera, ¿no? Vivimos en el Alt Urgell, donde tenemos una de las mejores rocas del mundo y unos rocodromitos muy pequeños que no incentivan tanto a escalar, a no ser que sea escalador. Entonces, lo que sea será pero lo que más me interesa es lo que pienso de Adam. Le digo hace años que dejé de competir. Por lo mismo. Sumándolo, no quieres que Nin compita, pero quieres que escala. Me gustaría compartir la escalada con él, porque para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces, todo el mundo quiere compartir lo mejor que le ha pasado en la vida. Competir quizás es lo más intenso que he vivido en la vida. Que no quiere decir que sea lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces, ahí está la diferencia. Y en tu caso, Adam. Lo mismo que Pachi. Al final no quiero que Hugo compita, pero si quiere de verdad, ok. Lo soporto. Pero va a ser muy duro para él ser mi hijo a competir. Todavía más presión que yo tenía. Por eso creo que es mejor que escalar en roca. Pero creo que el mejor sueño o sueño más grande es que, por ejemplo, mi padre ha escalado The Nose conmigo. Si yo un día hago The Nose con Hugo, eso sería un sueño. Bueno, yo no de Nose, porque yo no me he ido a esto, pero hace 7 años cuando nació Nim, equipé un proyecto que se llama Sagucho y me he quedado a punto de hacerlo no sé cuántos años y ahí sigo. Y hace poco me hicieron una piedrita con el nombre súper bonita. Y pues sería un sueño. Siempre que estoy allá digo, la abrí por él cuando nació y que él la pudiese escalar, ¿no? Pero que yo la escalase primero, ¿eh? Eso sí. Sí. A ver, tienes que dejar algo, por favor. Esa la tengo que escalar. Pero bueno, me gustaría. Y si no, pues que la escalase, básicamente. No, hay unas cosas curiosas que, por ejemplo, cerca de nuestra casa en Brno hay una escuela bastante especial donde hice algunas primeras ascensiones un poco raras que no tienen repetición. Yo creo que esperan a un loco de verdad como yo para repetir. Si será Hugo, será un sueño. Y si todavía logra encontrar algunas más tonterías, digamos tonterías, unas vías que cuando lo ves sembra imposible porque es liso y los métodos son muy raros, muy locos y esto es un tipo de escalada que me gusta, ¿no? Que casi no gusta a nadie, pero a mí especialmente me gusta. Nos queda muy poquito tiempo. Voy mirando el reloj de Julio, 10 minutos, me enseña ahí Pachi. Para ir acabando, me gustaría que
habéis hablado de la presión, ¿no?, en la competición, también de cómo habéis disfrutado la escalada en roca, que a toda la gente que está aquí y la que después podrá ver esta charla también por YouTube, ¿qué le diríais? Un consejo que le dierais a alguien, tanto que lleva años escalando como que haya empezado hace poquito tiempo. Escala. Es importante que disfrutéis. Pero es difícil de... Quizás... Yo siempre digo que el talento más grande que tengo, quizás no es talento, pero es la pasión por la escalada. Pero eso es difícil de influenciar, ¿no? Se influencia con los amigos, con equipo, pero si no lo tienes es difícil de crearlo, ¿no? Yo, me gustaría que somos culpables, Adam y yo, y todos nosotros, de marcar pues como récords y grados y búsqueda de esa dificultad y todo, ¿no? Y al final la escalada deportiva significa, bueno, yo creo que se ha transgiversado un poco la definición de la escalada deportiva y tendríamos que ir a volver al darlo todo, ¿no? No al número, la letra, y al darlo todo. Eso evitaría muchas frustraciones y el camino sería mucho más divertido, y que al final se tiene que sufrir, pero ese camino de sufrimiento puede ser muy divertido y muy satisfactorio, ¿no? Porque la escalada realmente, no os confundáis, no es un deporte fácil, es un deporte muy cabrón. O sea, es de esos deportes que cuando dejas 2 semanas te dice, tú te has olvidado de mí, pues ahora te jodes, ¿sabes? Ahora vas a pillar lo que no está escrito. Y por eso nos gusta, porque es duro. Pero es muy dependiente también. Que veo, por ejemplo, mis padres que tienen 61 años, que les gusta demasiado, y si tienen algunos dolores y no pueden escalar, es de verdad duro para ellos, no saben qué hacer. Sí. Que sobre todo ahora mismo que veo a mis padres, digo, ¡buah! ¡Qué duro esto! Tengo miedo que llegue quizás un momento que será más difícil de escalar. No, lo será. Te lo prometo que lo será. Pero bueno, es eso, que al final la escalada es algo, yo personalmente es lo mejor que me ha pasado. Estoy aquí porque con 10 años empecé a escalar, y todo lo que me ha aportado la escalada puedo decir que es increíble. Pero sí que la escalada tiene que ser divertida, que es una de las... Y hay maneras de que sea más divertida, desde escalar... Entrenar es divertido, escalar es divertido. La compañía que te da la escalada y los partners que encuentras en el camino es lo que nos llena, ¿no? Los viajes que haces, esos viajes personales que haces con proyectos personales, ¿no? Que puede ser una vía, puede ser una competición, puede ser un viaje, es lo que realmente nos aporta la escalada más allá del puro movimiento. Luego ya en esos caminos todo eso va evolucionando y tiene más sentido pensar en el movimiento, en la fuerza, en la resistencia, en cómo evolucionar para un proyecto o hacerlo en la misma vía o lo que sea, ¿no? Pero no olvidarnos de esto y olvidarnos un poco de que los objetivos son buenos y es que es lo que nos marca el camino, ¿no? Tenéis que tener un objetivo a corto, a medio y a largo plazo para que enfoques, pero no obsesionarnos con eso y que ser conscientes de que puede salir y no. Y están guays los nos que no salen porque son los que nos hacen evolucionar y al final son los que nos crean como escaladores por medio de satisfacciones, éxitos, frustraciones, porque si todo fuese fácil dejaríamos de escalar. Insisto, la escalada es difícil, es dura, es un deporte muy exigente y gracias a esa exigencia nos atrapa. Podríamos estar horas, muchas más horas hablando con vosotros dos, pero se nos acaba el tiempo, así que si os parece lo vamos a dejar aquí y quiero agradecer tanto a Adam como a Patxi pues, que hayan podido estar aquí este 23 de abril, la Día de Sant Jordi, ¿no? En Cataluña, un día tan especial como comentamos al principio. No sé, Julio, si quieres cerrar
esta magnífica tarde en Barrabés, en Barcelona. Vale, y bueno, ya lo has cerrado tú. Simplemente quería agradecer a la gente de Barrabés, a Juanca, a todos los compis que han hecho posible esto, porque hay un trabajo duro detrás, y y sobre todo a Pachi y a Adam por estos 2 días que han sido increíbles, no tanto por la escalada, sino de descubrir la motivación por la escalada. Y nada, así que muchísimas gracias a todos. Creo que nos va a dar para unas preguntillas. ¿Hacemos? ¿Una? Una, ¿Dos? 2, 3 preguntas. Venga. Rápido, 3 preguntas. Uy, ahora todos cagaos. A ver, aquí. Hola. Bueno, yo quería preguntar, por ejemplo, ya que tenemos la portada, el Crux de Silence, ¿cuánto tarda en ocurrírsete una secuencia tan rara para resolverlo? Y luego, cuando estás intentando la vía muchas veces y no sale, si tú te planteas, a lo mejor no es el beta correcto y debería cambiarlo, y ese tipo de dudas. Entonces, cuando la equipé, era obvio que esa vía sale, porque podría sentir que las presas hay, pero tardé quizás 10 días para finalmente encontrar mi método, que luego no lo había cambiado mucho, pero fue tan raro que tardé mucho para tener la buena ejecución. Dilo en checo, dilo en checo. Vale. Otra pregunta. Luego, para encadenar, muchas veces sabes que sí puede encadenar con este método, pero necesitas quizás un poco más fuerza. Entonces siempre piensas, quizás aquí puede hacer una otra cosa, hacer algún cheat, ¿no? Hacer quizás la mano en otro cristal, etc. Es un buen juego, ¿no? Que también siempre no decir las excusas. También mucha gente que dice no hay excusas en la escalada, también poco buscan otros métodos. Es importante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por ser una inspiración para todos los que estamos acá. Y quería preguntar, si bien hemos hablado de el autoesfuerzo, el entrenar, la pasión de la escalada, que todos creo que estamos en esa, pero quería saber un poco sobre la gestión del miedo, porque muchas veces el limitante de mucho escalador, sobre todo en roca, es el miedo, la superación de eso, la autoconfianza. Hay 2 tipos de miedo, un miedo de caer y otro miedo de fallar. Miedo a caer, creo que lo mejor es escalar mucho y también a veces empezar con unas caídas de verdad muy cortas, muy seguras. Al final lo más fácil es en rocódromo y con mucha experiencia de caer bien, de exponerse en unas caídas más largas y al final cuando estás una escaladora deportiva con mucha experiencia, a veces creo que va bien también a veces saltar una chapa para caer un poco más, para tener un poco más confianza en las montañas, por ejemplo, donde las distancias entre un parabolt a un otro es mucha más. Y por eso, si tienes muchas caídas en tu vida sin problemas, tienes más experiencia que puede caer si estás ahí 8 metros sobre la última parabolt, ¿no? No puedes contarles la teoría porque tú no tienes miedo. Tengo miedo. No tienes miedo, así a fallar, a perder, pero no tienes miedo. O al menos no tienes miedo. Hola, buenas tardes. La verdad es que ha sido un placer escucharos. Adam y Pachi, la verdad es que para todos los que estamos aquí entiendo que sois la élite, sois los profesionales. Y quería haceros una pregunta más bien dirigida hacia ti, Pachi, como entrenador de Adam.
¿qué características crees que le han definido física y mentalmente a Adam para que destaque y sea la persona que es y haya llegado donde está, y que lo diferencia un poco, sin decir nombres evidentemente, de los otros que también son élite, ¿no? ¿Cuáles han sido estas características? Mira, ahora estoy de profesor en TD3, así en ICEN del Pallars, y una alumna, yo siempre les explicaba una cosa, y me hizo un trabajito y sacó un sinónimo a lo que yo siempre estaba diciendo, y es la tensegridad. La tensegridad viene de la arquitectura, y es un poco la tensión que todas las piedras, estructuras y todas tienen para que esos edificios pues aguanten, ¿no? Y lo transmitió a la escalada, al cuerpo del escalador. Y Adam es una persona que controla su tensegridad al 100%. Entonces tiene un conocimiento personal en todo y es capaz de aprovecharse de absolutamente de todo para poder subir por la pared. Y eso es realmente lo que le hace diferente, aparte de todo eso dominado por lo que va encima del cuello, y es lo que le hace diferente a todos los demás. No ni la fuerza que tiene, ni la flexibilidad que tiene, ni la resistencia que tiene, porque todo es increíble. Pero como él dice, no es el más de los tops de todos. ¿Y por qué escala el que más? O como los que más, ¿no? Y es lo que hace que él tiene un conocimiento personal brutal de su cuerpo, su conocimiento, donde pones todo junto, todo el mix, y es lo que le hace diferente a los demás. Y entonces, claro, obvio, si gana fuerza, gana. Si gana resistencia, gana. Si gana experiencia, gana. Porque lo que es el conocimiento de la escalada es el que más conocimiento tiene de la escalada en el mundo. Por eso puede escalar una downwall. El mismo año, mismo viaje, se va a Indian Creek y hace las vías más duras a vista de fisura. En el mismo viaje se va hace Just Do It a vista. Uno de los primeros, el primer 8C más de Estados Unidos lo hace a vista. Al año siguiente se hace Silence. Al año anterior, el anterior gana campeonatos del mundo. Y el mismo año gana en París antes de irse a Estados Unidos. Gana en París en septiembre. Quiero decir... Pachi, es que está en el libro eso. Joder. Y te vas a decirlo todo, está en el libro. Perdón por el spoiler. Bueno, vale. Eso es Adam. Vale, entonces... Tengo cuerpo muy raro. Y es interesante, la escalada también es un deporte interesante porque si ves los escaladores de la élite son todos muy diferentes, con debilidades y fuerza. Y todos los factores que se suman es muy curioso. Creo que muchos otros deportes tienen que ser una arquitectura del cuerpo y además no tienes una posibilidad. Escalada en este senso es muy curioso. Pues chicos, creo que ahora sí que lo vamos a dejar aquí. Podéis devolver los libros por el spoiler. Bueno, así... y nada, eso. Os voy a pedir otro aplauso más. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Adam. Muchísimas gracias, Pachi. Y ya sabéis, a escalar, a disfrutar y a seguir así. Y ahora, muchísimas gracias. Un último aplauso para Julio. Que realmente sin él esto no hubiese pasado. No. Ya sabes quién es. No. Muchísimas gracias.